Buenas tardes. En el día de hoy vamos a trabajar una de las tipologías textuales como lo es el cuento. Quien les habla, Jair Alfonso Pérez. Muchachos, para iniciar debemos conocer y reconocer cuáles son las competencias de esta unidad, el cual vamos a utilizar para el desarrollo de esta clase. Como lo pueden leer, en la primera competencia que podemos reconocer es una sustraída del DBA, que dice lo siguiente. Reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el concepto de narrador y estructura narrativa a partir de la recreación y disfrute de los mismos. Seguido a ello, hay otras de las competencias que están por fuera de los DBA y que son muy importantes como objetivo general de esta tipología textual, la cual dice: reconocer la función social y cultural del cuento e identificar los componentes de su estructura narrativa. Es muy importante hacer énfasis en esta competencia, ya que la persona que está a cargo de transmitir esta tradición oral, como lo es el cuento, debe identificar y transmitir cuál es esa función social, de dónde nace, de dónde sale esa obra, ese texto. ¿Y cuál es esa función cultural que el mismo texto nos deja? Otra de las cosas importantes que nos deja este mismo ítem es cómo vamos a identificar esos componentes de su estructura narrativa. Quiero mencionar que más adelante, en otra de las diapositivas, encontraremos más explícito este componente. Bueno, continuemos con otro de los ítems muy importantes también, que dice lo siguiente: producir un texto literario sencillo con una estructura y una secuencia lógica, haciendo un uso adecuado del lenguaje. Hay que definir, muchachos, que para desarrollar el escrito de un cuento, de un ensayo o de cualquier obra, debemos primero caracterizar y definir cuál es la estructura que vamos a utilizar. Por ejemplo, para el cuento ya tenemos definido como un inicio, un nudo y un desenlace. Esta es la forma, esta es la estructura que se va a trabajar para el desarrollo del cuento. Ahora vamos a continuar con los indicadores de proceso. Como lo pueden leer, seleccioné dos de los estándares básicos de competencia, como son la comprensión e interpretación textual, y otro de los ejes como la literatura, ambos muy significativos y que se relacionan unos al otro. ¿Por qué la literatura? Porque estamos seleccionando el cuento como eje principal y de ahí se desprende y se desglosa todos estos textos. La comprensión e interpretación textual se da en el momento desde que el estudiante comienza a leer y comienza a entender lo que él mismo está leyendo. Otro de los indicadores que tenemos aquí es conocer la estructura del cuento. Como se los había mencionado, es uno de los pasos más significativos, porque si lo que quiere el docente es poner a producir un cuento, el estudiante inicialmente debe conocer cómo debe escribirlo, en qué orden, en qué secuencia debe ir. Reconocer, identificar y respetar la estructura y característica del cuento. Muy importante esta palabra que dice respetar la estructura. Sí, hay muchas maneras de escribir un cuento, pero se debe respetar la forma en cómo se debe escribir. No podemos pretender enseñar a un estudiante a que comience a escribir de una manera que de pronto no tenga ni secuencia ni lógica. Otro de los ítems de los indicadores de proceso está la lectura en voz alta con pronunciación, ritmo, pausas, entonaciones y énfasis adecuados. Es muy importante distinguir este indicador porque me permite que el estudiante
pueda darle esa creatividad y esa emoción que debe transmitir cuando lee un texto. Interés por expresar las propias ideas, sentimientos y fantasías mediante el cuento. Podemos utilizar esto a favor para poner a producir a los estudiantes. Si no tienen de pronto imaginación, podemos utilizar todas estas características para que ellos puedan desarrollar su texto. Ahora vamos a iniciar con los momentos de la clase. El inicio. ¿Cuál es el sentido de la tipología textual? Es la anticipación que vamos a hacer como primer momento de la clase. Vamos a responder esto con nuestros estudiantes. ¿Cuál es el sentido que le damos nosotros? Esto es un acompañamiento que hacemos junto con los estudiantes. Seguido a ello vamos a medir los presaberes que tienen los estudiantes. Ojo, no se va a calificar ningún saber porque su palabra lo indica, es un presaber. Puede que hayan estudiantes que conozcan, otros que medianamente conozcan, otros que definitivamente no. Pero vamos a hacer un cúmulo de estos conocimientos y vemos a ver qué sucede. Ahora vamos a despertar, digamos que ese sentimiento de querer indagar, de querer investigar, lo vamos a despertar mediante una actividad dinámica que se llama frío, frío, caliente. Vamos a utilizar esta actividad que consiste en repartir por lo menos 15 papelitos. En estos 15 papelitos vamos a utilizar personajes de los cuentos. ¿Como qué personajes? Como un rey, como un duque, como un campesino. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar 15 estudiantes. Entonces, cuando ya hayamos seleccionado 15 estudiantes y que, por ejemplo, a uno de esos estudiantes le tocó el papel de campesino, debe pararse al frente y debe más o menos leer un fragmento que el docente lleva y hacerlo con una entonación como si fuese de un campesino. Debemos hacerlo que se pueda distinguir, por ejemplo, de un duque, de un rey, que es una manera que ellos lo hacen de otra manera que se distingue a leguas. Ahora continuemos con otro de los momentos de la clase, que es el desarrollo. Dice aquí diálogo de saberes. Y es muy importante porque aquí me lo menciona, dice acercamiento del tema a las bases epistémicas del saber. Por ejemplo, el docente Haider tiene una percepción o tiene una definición diferente del cuento a como la tiene el profesor Andre. O la profesora X tiene una definición muy diferente a lo que piensa el profesor Andre o lo que piensa el profesor Haider. Entonces es muy importante conocer este diálogo de saberes. Ahora aquí vemos la apropiación del saber. Tengo un anexo que me permito presentárselos. Este anexo fue diseñado para que los estudiantes pudiesen aprender el desarrollo de la estructura que se maneja al momento de identificar las características y componentes de un cuento. ¿Qué vamos a hacer en esta estructura? Vamos a reconocer primero quién es el autor. Aquí vemos una estructura ya realizada. Es una estructura que se basa en un cuento de Edgar Allan Poe. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar un cuento de Gabriel García Márquez, debemos definir primero quién es el autor. Aquí, como lo pueden ver, están las casillas y eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a colocar en la casilla quién es el escritor. Es Gabriel García Márquez. Dependiendo de la forma en cómo fue escrita, debemos definir cómo fue escrito, si en primera o tercera persona, ¿sí? Hay que primero leerlo y luego definirlo. Debemos referenciar la macroestructura del cuento. Debemos conocer de cuál es el tema general como tal del cuento. Seguido vamos a conocer la idea principal, las ideas secundarias que tiene el cuento.
de pronto los valores que nos deja, los antivalores. Tenemos otro cuadro que es la estructura de fondo, donde me pregunta en qué forma está escrita, si en narración, si está en prosa, en diálogo. Bueno, eso hay que definirlo leyéndolo. Hay una estructura donde vamos a resumir el inicio, el nudo y el desenlace de nuestro cuento. Y bueno, aquí lo voy a dejar como anexo para cuando se trabaje el desarrollo del cuento lo puedan utilizar de una manera muy comedida. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de la clase y ya vamos a hacer el cierre. El cierre... bueno, qué pena, me estoy volando aquí un pedacito en el desarrollo, y es la parte importante también de este momento, y es poner a los estudiantes a escribir textos de esta tipología textual. Debemos ponerlos a que ellos mismos produzcan, ¿sí? Una vez hecho esto, ahora sí vamos a hacer el cierre. Vamos a hacer el cierre haciendo lecturas en el aula, ya sea de los textos que ellos seleccionen que sean de su agrado. Seguidamente vamos a hacer una retroalimentación. Esta retroalimentación va a ser grupal. Vamos a ver de pronto qué saberes nos deja, qué dificultades, qué lagunas encontramos todavía por ahí y qué debemos reforzar. Y como último, tenemos un trabajo en casa. Este trabajo en casa consiste en utilizar uno de los cuentos que ellos hayan seleccionado y aplicarlo con la estructura que dejé en el anexo. Y eso sería como la forma de enseñar esta tipología textual. No siendo más, les dejo un abrazo. Feliz tarde.